Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder estar aquí con ustedes una vez más y un privilegio también poder compartir este tiempo de la palabra del Señor. Un saludo a todos los que están del otro lado de la pantalla. Y, ¿Y qué les parece si oramos para iniciar? Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra que el día de hoy tú nos vas a transmitir, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, usando mi boca, Señor, usándome, papá, para expresar lo que tú quieres decir, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y para dar inicio a este mensaje, quiero empezar con unas pequeñas introducciones. Básicamente son dos puntos. El primero es que cuando se tiene una relación, ¿no? Sea de amistad, sea matrimonial, hay algunas cosas que cambian. Por ejemplo, la manera de cómo llamas a la otra persona. Por ejemplo, aquí en mi casa me, me dicen, o mis hermanas me dicen Sil, ¿no? También en la iglesia también hay algunas personas que me llaman de esa manera. Mi hermanito Caleb, el pequeñito, me dice sí, sí, y de alguna manera me expresa su amor, porque sé que él me ama, aún siendo pequeñito. Otros también me llaman Nero, una forma también de expresarme su cariño, ¿no? De la relación que hay. Otros me llaman Causita, otros me llaman Causita Rellena, y en fin, diferentes nombres que eso de alguna manera expresan la confianza en la relación de amistad, expresan cierto cariño, cierto confianza que hay en esa relación. Y también eso se puede ver en la relación matrimonial, por ejemplo. En alguna prédica anterior, el pastor comentaba, ¿no?, que tenía ciertos nombres de cómo llamarse con la pastora. Y eso lo he escuchado también y lo he visto en otras relaciones, en otros matrimonios, donde dejan de ser Ricardo, dejan de ser Jorge, dejan de ser cualquier nombre que tengan para pasar a llamarse amor, cariño, gordito, flaquito, negrito, y de alguna manera nombres que expresan ese cariño. Y a veces suena raro más bien, ¿no? Cuando te dicen Rigoberto, entonces ya algo pasa, ¿no? Yo era amor, pero ya era porque me estaba llamando por mi nombre. Entonces eso de alguna manera expresa cierto amor, cierto cariño, cierta amistad, cierta relación para con la otra persona. Esa es mi primera introducción. Ahora, otro punto del cual quiero mencionar también es Abraham. Y si nos ponemos a pensar o si nos ponemos a meditar quién fue Abraham, o qué cosa hizo Abraham, o qué podemos aprender de Abraham, hay muchas enseñanzas que se derivan acerca de la vida de Abraham, de cómo él confió en Dios, de cómo él tuvo fe en Dios. E inclusive es llamado padre de la fe. Y es un título que no lo tienen todas las personas. Es un título que solamente lo tiene él. Y también en un versículo que está en Santiago 23-24 dice: así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe.
Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Entonces, en este versículo podemos ver que aparte del título que tenía Abraham como padre de la fe, por cómo él había confiado, él había creído en lo que Dios le había dicho, dice que llegaron a llamarlo amigo de Dios. Y ese título no lo he visto en otra persona, son cosas exclusivas. Y miremos, si miramos toda la vida de Abraham, wow, qué sorprendente. Y inclusive Dios toma como iniciativa o como referencia cuando Él se presenta ante otras personas, como por ejemplo a Josué, le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Toma a Abraham como punto de partida para Dios mismo presentarse. Cuán importante ha sido Abraham y cuánto de agrado ha tenido que hacer a Abraham para que llegue a ser todo lo que fue. Y aún dice que por todo lo que hizo lo llamaron amigo de Dios. Y ese es un apelativo, un título que no lo tienen tan bien como se los mencioné, no lo tienen todas las personas. Y ahora, viendo esas dos introducciones, quiero iniciar con este versículo que está en Juan 15, del 12 al 14, y dice: este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Aquí está Jesús hablándole a los apóstoles, aquellas personas con las que Él compartió muchas cosas, con las cuales fueron íntima relación con ellos. Y aquí el Señor Jesús les está hablando a ellos, después de haberles lavado los pies, después de haberles mostrado su amor para con ellos, después de darle algunos consejos, como por ejemplo el de la vid, que no se separen de él, cuando les dice que va a venir el Espíritu Santo, porque Él se va a ir, porque Jesús se va a ir. Y yo veo una conversación bastante íntima con los apóstoles. Una conversación en la cual es Jesús mostrando su amor, dándole quizá unos últimos consejos a las personas que lo acompañaron y los cuales Él amó. Por ejemplo, yo no tuve la oportunidad de estar en los últimos días de mi padre. No pude despedirme de alguna manera de él, y creo que hubiese sido algo muy bonito el poder, por lo menos, poder expresarle mi amor en sus últimos días. Y una situación similar yo veo en esta escena o en este contexto en la cual Jesús dice estas palabras. Porque en esa situación, antes de tu partida, no ves los defectos de las personas. Lo único que quieres es mostrarle tu amor, dejarle un consejo que les pueda servir, un mandato que les pueda ayudar cuando Él ya no esté. Y aquí vemos a Jesús diciendo que no se aparten de las enseñanzas, y les deja un mandamiento les deja a sus discípulos, y les dice que se amen los unos a los otros.
Y ahora si nos ponemos a meditar o a preguntar de qué manera o cómo es la forma de amarnos unos a los otros. Y no dice solamente ámense unos a los otros, dice ámense unos a los otros como yo los he amado. Entonces, ¿cómo nosotros debiéramos amar? Y cómo Jesús amó y cómo Jesús mostró su amor para con ellos, porque esas palabras las está diciendo a los apóstoles. Les está diciendo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ahora, y para entrar un poco esto en contexto, quiero leer este versículo que está en Juan 13:1. Dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Algo que quiero notar en este versículo que acabamos de leer es que dice que amó a sus discípulos durante todo el ministerio que estuvo con ellos o todo el tiempo que estuvo con ellos. Y al decir eso, Jesús no hace una excepción. Dice que amó a sus discípulos y eso incluye a los 12. No hace una separación, no mira a Judas, yo amo a los 11, pero no a Judas. No hace una excepción. Él lavó los pies a los 12, estuvo con ellos hasta el final. Con los 12 le mostró el mismo amor con los 12 apóstoles. Y después dice que también los amó hasta el final. Y cuando escucho la palabra final, solo puedo pensar cuando Jesús es apresado. Y dice que en esa situación también los amó hasta el final. Jesús estuvo en la tierra cierto periodo de tiempo. Y hasta el final, cuando dice esas palabras, me traen el recuerdo de su apresamiento. Cuando vienen los soldados romanos, lo apresan y empieza toda una serie de maltratos que posterior a eso lo llevan a la muerte. Y quiero leer este pasaje que cuando lo leí y viendo todo lo que les he comentado anteriormente, causó algo en mi corazón al ver tal amor de Jesús. Y quiero leer Mateo 26 de 49 al 50. Y dice, entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí, exclamó y le dio el beso. Jesús le dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Aquí está Jesús después de tener esa íntima conversación con sus discípulos, habiéndoles dicho que alguien los iba a negar. Y viene Judas, lo traiciona, le da un beso y ahí inicia el apresamiento de Jesús. Pero algo que me sorprende mucho es de cómo llama Jesús a Judas. Le dice, amigo mío. Y primeramente quiero resaltar eso. Jesús no le dice, no lo llama por su nombre a Judas. No le dice, oye, ¿a qué has venido tú y por qué me haces esto? No le reclama nada. O no le dice alguna palabra despectiva a Judas. Le dice, amigo mío. Y anteriormente o al inicio les había comentado acerca de las
la forma de cómo llamar a las personas que tienen una íntima relación, de que hay cierto, hay amor, como en el caso de las relaciones matrimoniales. Y aquí vemos que Jesús llama le pone el título de amigo a Judas. ¿Y qué título, verdad? Les había mencionado también acerca de Abraham, el cual Abraham es un referente para hablar acerca de la fe, el patriarca, ¿verdad? Los hijos de Abraham. ¿Qué título para más asombroso tiene el de Abraham por todo lo que hizo? Y por todo lo que hizo, dice que lo llegaron a llamar amigo de Dios. Por todo lo que hizo. Pero aquí vemos a Dios hecho hombre en Jesús, ante una traición, ante alguien que estuvo con él bastante tiempo, ante alguien a quien Jesús mostró su amor, mostró su pasión, todo el cariño. Y ante una traición, Jesús le dice, el propio Dios le dice, amigo mío. Le da ese título, el cual no he escuchado que llegue a tener otro personaje de la Biblia. Y podemos ver cómo Jesús responde o reacciona ante esa situación. Es fácil llamar por esos nombres, ¿verdad? Que expresan amor, que expresan cariño ante una situación buena o ante un ambiente agradable, ¿verdad? Como por ejemplo, como les mencionaba, que Jesús estaba en una situación que él ya se estaba despidiendo y expresaba amor para con las personas. En una situación como esa es muy fácil llamar por esos nombres que expresan ese amor. Pero aquí estamos ante una traición y vemos a Jesús llamando amigo al traidor. Y la pregunta es, entre viendo esto, yo me pregunto, ¿qué es lo que daríamos? ¿Qué es lo mejor que podríamos dar a un amigo? Y si vemos el ejemplo de Jesús, Jesús fue un amigo que ama, que a pesar de la traición, que a pesar de la circunstancia, Jesús mostró amor para con Judas. Él le mostró que Él era el único camino al Padre y le mostró el amor de Dios, aún en medio de esa traición. Y ahora, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿O cómo vamos a actuar ante ciertas situaciones? Les confieso, hay habido situaciones donde algunas personas me han de alguna manera me han herido, me han lastimado. Y ahora poner esa situación ante esta situación en la cual se encuentra Jesús no es algo que solamente hirió a Jesús, no fue algo que simplemente duró un par de minutos o fue una palabra fuerte para con él. No solamente fue eso, fue una traición que producto de esa traición lo llevó a la muerte. Sinceramente creo que es muy difícil, o no creo que hayamos pasado una situación como esa, o lleguemos a pasar a una situación como esa en la cual una traición tenga esa consecuencia. ¿Y cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál va a ser, cómo vamos a actuar? ¿Vamos a seguir lo que nos impulsa
lo que nos impulsa en ese momento, quizás la rabia de ver, de sentirnos traicionados, o vamos a ser ese amigo que ama, así como Jesús lo fue. Y esto no hay manera de expresarlo, o no hay forma más fácil de expresarlo, sino compartiendo el mensaje de Dios hacia otras personas. Porque en medio de eso vamos a experimentar muchas de estas situaciones. Vamos a experimentar algunas palabras que no nos gustan, algunas situaciones que estamos esperando para tener una conversación con alguien y simplemente no llega. Pero cuánto amor vamos a mostrar para con las otras personas. Cuánto vamos a ser esos amigos que aman verdaderamente, que muestran el amor de Dios, no solamente con palabras, sino como con acciones, así como Jesús, que dice que los amó hasta lo último. Hasta aún en la muerte Jesús amó a Judas. Y Judas tuvo que haberlo notado. Los apóstoles que estaban ahí viendo tuvo que haberlo notado, porque Judas, si no hubiese reaccionado de diferente manera, Judas tomó la decisión que tomó, se suicidó, pero no creo que se haya suicidado al ver un rechazo de Jesús. Si es que ante esa situación y Jesús hubiese mostrado un rechazo hacia él, quizás Judas no se hubiese suicidado o no hubiese tomado esa decisión, porque Judas vio tal amor en ese momento, tal cumplido en ese momento de llamarlo amigo, darle ese título especial en medio de esa situación. Y eso de verdad me reta mucho a cómo vamos o cómo yo voy a comportarme ante una situación, cómo yo voy a mostrar ese amor de amigos. Eso insta a mi corazón a poder mostrar el amor de Dios hacia personas que están esperando por ver ese amor de Dios. Así que yo te animo a que tú puedas seguir el ejemplo de Jesús, buscar la ayuda del Espíritu Santo para mostrar el amor de Dios a las personas, y así ellos lo pueden llegar a conocer. Esta palabra de verdad me anima y a la vez me reta, porque no es fácil. No me imagino estar en la situación de Jesús ante una traición que tiene una consecuencia bastante fuerte. Pero me anima y me reta a mostrar el amor de Dios y a perseverar. Y sé que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder hacerlo. Dios te bendiga, y espero que esta palabra te haya ayudado y te haya animado al igual como lo hizo conmigo. Gracias.